de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Todos juntos, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandamiento. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Amén y amén. Cierra tus ojos, hermano. Extiende tus manos aquí al frente. No te distraigas. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por ese legado que nos dejaste. Ábranos, Señor, a través de la misma. Quien se encargue, Señor, de confirmar tu presencia y devolvernos ese gozo de tu salvación. Que no se nos olvide ninguno de tus preceptos, ninguno de tus dominios. Señor, tu potestad está por encima de todo y de todos. Háblanos a la luz de tu palabra, Señor. No queremos ser y hacer oídos sordos, Dios, a la misma. Sea impactada nuestra alma, Señor, por ti. Te lo pedimos en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Así que la soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que decida hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Dios está por encima de tu deseo. Dios está por encima de tus anhelos. Dios está por encima aún de tus necesidades. Dios conoce y tiene control de todo y de todos. No hay nada que pase por alto que Él no tenga control. Cuando a veces los esposos podríamos decir, bueno, yo tengo la autoridad en la casa, y la esposa puede preguntar, pero ¿cómo es que Dios va a tratar con mi esposo? No tengas duda, hermana, que Dios va a tratar con tu esposo. Que Dios tiene control de tu matrimonio, y tiene tal control que Él permite que sucedan las cosas porque hay un propósito atrás de ello. Quizá está forjando tu carácter, hermano, hermana. Quizá está trabajando y está puliendo aquellas imperfecciones en su soberanía. Cuando no entendemos este principio, nos vemos y nos encontramos luchando con el Señor, ¿a poco no? Y nos encontramos y nos vemos que estamos hasta jaloneando. ¿Te imaginas al Señor estar jaloneando? ¿Alguien ha visto esos juegos de cuerda? Cuando de aquel lado hay un grupo y de este lado hay otro. ¿Te imaginas el ser humano estar jaloneando con el Señor? Nos vemos riendo ahí en eso. ¿Quién puede estar jaloneando una cuerda o jaloneando cualquier situación con nuestro Padre Celestial? Tan pequeños somos nosotros como para estarle exigiendo al Señor que haga o deshaga tal cosa. Quiero enseñarles estas diapositivas que están pasando a continuación, estas 7, si las pueden poner en grande, por favor. Hace 8 días, cuando mi papá platicaba cómo nos estaba tratando el Señor, y en su soberanía nos permitió ver lo que había ocurrido. Esta fue tomada original. Esto es un desastre, hermanos. Papá más o menos, y las noticias les dicen más o menos qué pasa hoy en día en el mundo. Allá con la tromba que hubo en Dubái, ¿alguien se enteró? Y cómo los carros estaban así llevándola, y cómo el tornado estaba llevando hasta personas y cosas. La que sigue las pasando, hermano, por favor. Esta fue directamente parados en el hotel, ahí en la mitad es donde el Señor nos permitía llegar. ¿Y por qué se las estamos pasando? Porque Dios tenía control absolutamente de todo.
Cuando vino lo de la pandemia nadie lo esperaba, pero Dios en su soberanía lo tenía contemplado. Ahí ya no hay cristales, ahí ya no hay muebles, ahí ya no había nada. Devastado. La que sigue, ese es otro condominio que está del lado derecho. La que sigue, por favor. Y justamente estando allí, justamente estando sentados ahí a la orillita del mar, ahí en la playa con dos sillitas, estábamos mi esposa y yo. Nos tocó ver también el eclipse. La que sigue, gracias hermano, la que sigue, allí mismo. Algunos lo vieron en las noticias de esta manera. Yo de chiquito sí volteaba así como que yo arriesgo un ojo, ¿no? Yo no sé tú si a ti te pasó, pero yo era muy aventado en esas cosas. Gracias a Dios, pues hasta el día de hoy acá sigo bien. La que sigue, por favor. Así es como ya se terminaba en su totalidad de ver. Así es como la vimos sentados en esas dos sillas. Nosotros no habíamos comprado nada, ningún lentecito, ninguno de esos de las caretas, ni mucho menos, pero había un matrimonio atrás que tenía tres de esos lentes que como de papel, y que tenían sus, y bueno, yo quise ver así y no se veía nada. Entonces dije, bueno, sí es bueno, ¿no? Y ya cuando volteamos nuestros ojos arriba, empezaba a orar y empezaba a platicar con el Señor, porque duró muchísimo tiempo, pero yo básicamente lo disfruté viendo la soberanía de Dios. ¿Alguien más lo pudo ver en ese momento? Sí, somos varios, fíjense. ¿Te imaginas la creación del Señor? Allí sentado, poder ver el océano, poder ver el mar, escuchar las olas una tras otra, y ninguna son iguales. Algunas son más fuertes que otras, otras vienen y arrastran, como ya lo vieron. A ver si hay una más, Cris, creo que ya es la última. Y ver cada nube cómo se movía. Se perfilaba una que parecía como una paloma, como un ave, y después se iba deformando. Y pasaba mucho tiempo con el Señor platicando y orando y viendo y disfrutando. Y yo le decía, Señor, háblame de qué quieres que la iglesia escuche de ti, Señor. Háblame, dime que estás aquí, porque tengo que preparar el mensaje. Y Dios me decía, ve todo lo que yo soy, ve todo lo que he hecho a favor. Claro que estando en ese lugar, estando aquí en la ciudad, no nos damos cuenta de muchas cosas que nos perdemos. Pero también en meses anteriores, yo no sé si tú te acuerdas el atardecer, porque estando ya en mi casa, aquí en la ciudad, veía unos tonos lilas, púrpura. Yo no sé si te ha tocado. A veces cuando venimos muy temprano acá a la iglesia, los discípulos, todavía está saliendo el sol y vemos unos tonos. Pero ahorita estamos hablando, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. ¿Influye entonces la soberanía de Dios en la vida diaria? Pues yo creo que sí, con todo mi corazón, y lo pude ver de esta manera. La soberanía de Dios se puede definir entonces como el control total de Dios sobre todo lo que hay en el universo. Si quieres, ponme la que sigue, por favor, Cris. Vamos a leerla juntos. Y dice, la soberanía de Dios tiene un impacto tremendo en la vida día a día. Tiene un impacto tremendo e influye en la vida día con día. Aunque los seres humanos pueden tomar quizá malas decisiones, pero son genuinas, y Dios nos da voluntad, autonomía para poder decidir. Estas tienen consecuencias. Definitivamente estas decisiones las permite Dios también para cumplir, como lo decía al principio, su divina y perfecta voluntad. Aunque con frecuencia la soberanía de Dios es objeto de debates aún en nuestros días, desde hace 500 años y mucho antes, teológicamente, y hay polémica en esa doctrina de la soberanía de Dios. Es una doctrina práctica que tiene un impacto significativo en nuestras vidas, mi amado hermano.
Pero quiero hablarte algunos puntos y ser concreto. La soberanía de Dios tiene un impacto tremendo en la vida día con día, puesto que elimina todo motivo de preocupación. Es decir, que cuando tú y yo estamos en Cristo, no hay nada que preocuparse. Preocupémonos cuando no estamos en Cristo Jesús. Preocúpate cuando estás actuando en tu carne. Preocúpate cuando estás siendo más humano que espiritual. Preocúpate cuando está predominando tu yo y está viviendo lo opuesto a ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y lo opuesto que es, ahora vivo yo y Cristo no vive en mí. Y no lo dejo fluir en mi vida. Por eso es que hay tanto pleito en el matrimonio. Por eso es que hay tanto desorden, hablaba al principio. Por eso es que estamos en un mundo caído. Cuando tu vecino, tu amigo, tus maestros te hablen, ¿y en dónde está Dios? Por eso yo soy ateo. Por eso yo no creo en Dios. Porque ve tanta guerra. ¿Te han dicho eso? ¿Y en dónde está Dios? Ve tanto divorcio y tanta muerte. ¿Te han dicho, Giovanni? Y ve nada más cómo está la humanidad caída. ¿En dónde está Dios? Por eso yo no creo en un Dios. Yo no creo que Dios exista. ¿Qué podrás decirle tú a esa persona? Dios vive. Dios sigue vigente. Dios no está muerto. Dios está vivo y tiene control absolutamente de todo. Pero Él permite que en la voluntad el ser humano decida, y hemos decidido mal. Y hemos decidido egoístamente, y por eso estamos como estamos. Por eso los hijos, cuando deciden egoístamente, hay desobediencia, hay pleitos. ¿Han escuchado allí en las noticias que y el hijo ya mató de 50 y tantas puñaladas a la mamá? ¿Será Dios el culpable de ello? Es el pecado, es la naturaleza caída del ser humano y no tiene nada que ver con Dios. Incluso las cosas aparentemente terribles ocurren para cumplir ese plan perfecto y el propósito de Dios, y todo ocurre para el bien de los que aman y confían en Él. Romanos 8, 28 al 30, por favor, acompáñenme. Y vamos a ver cómo sabemos nosotros, porque no es para todos nuevamente. Me encanta siempre recalcar esta parte. Romanos 8, del 28 al 30, por favor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, para el bien de quienes lo aman. ¿De quiénes? De los que aman al Señor. Los que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y termino con el 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Tú y yo, cuando estemos viéndole cara a cara, estaremos en un cuerpo llano de pecado, en donde habrá un lugar limpio y sin mancha, un cuerpo glorificado, y lo podremos ver cara clara en gloria. Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pleito. Pero mientras que estamos en este mundo, sigamos tomándonos de la mano del Señor, creyendo en nuestro corazón que Él es soberano para limpiar la maldad, que Él es soberano para limpiarnos de pecado, que Él es soberano para abrir puertas y hacer sendas donde no las hay. La soberanía de Dios también significa que lo que Él ha predeterminado
se llevará a cabo, porque Dios tiene el poder y la capacidad de hacer todo lo que Él ha planeado, específicamente para el beneficio de aquellos, solamente de aquellos que le aman. Yo sé que tú le amas, hermano. Mira, hace semanas atrás, me parece, siendo específicos, en una célula, en una reunión de célula, hablábamos cuando una persona ni siquiera se pregunta o ni siquiera está siendo temerosa de Dios. Podríamos decir que esa es una de las claves para lo cual diríamos que no es hijo de Dios. Alguien que tiene al Espíritu en su corazón y el Espíritu lo contrista, está preocupado y está diciendo: Señor, límpiame, perdóname porque una vez más te falló. ¿Te ha pasado? Pero alguien que no, y ya no es temeroso del Señor, que empiece a cuestionarse. En ocasiones preguntamos: Señor, yo no siento que soy salvo, yo creo que ya perdí la salvación. Es ahí en donde te digo, y lo repito, alguien que ya no, o que no es cristiano, ni siquiera lo ha sido, nunca lo fue, no es temeroso de Dios, no tiene empacho de hacer el mal. Y alguien que poco a poco se va apartando y se va alejando, es alguien que está en él la voluntad para decir: no, Señor, no me quiero apartar de tu mano, no me quiero apartar de tu camino, no permita, Señor. Por eso en que todo momento la petición dentro de tu devocional, tu tiempo con el Señor, y una buena petición es: Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, déjame sentir el fuego que arda en mi ser. No me dejes, Señor, caminar conforme a mi entendimiento, conforme a mis deseos, conforme a mi concupiscencia, sino que sea tu Espíritu quien impacte, quien me conduzca, quien me inquiete, quien me haga caminar paso a paso hacia ti. Los que forman parte de la familia de Dios pueden confiar en el hecho de que nuestro Dios no solo planea para nuestro bien, sino que puede hacer que todas las cosas funcionen para nuestro bien por el poder de su Espíritu Santo y voluntad en nuestro ser. La siguiente es que la soberanía de Dios también tiene un impacto en nuestra vida diaria, ya que podemos confiar en la obra salvífica de Dios en nosotros. ¿Tú ya te acostumbraste a que Jesús no ha regresado? ¿Tú ya te acostumbraste a lo que la gente dice? Es que ya llevamos 2000 años esperándolo y todavía me da chance de casarme, todavía me da chance de tener hijos, todavía me da tiempo de poner mi negocio, todavía me da chance de poder construir aquello tan anhelado desde chico. Para ti, ¿qué es lo mejor? ¿Para ti lo mejor es Cristo? ¿Él lo sabe? ¿Se lo has dicho? ¿Para ti lo mejor es su venida? Vive para ello, lucha para ello, esfuérzate para ello. No hagamos tesoros en esta tierra. Sí es de bendición los hijos, es un préstamo. Sí es de bendición un matrimonio, glorioso es. Pero lo mejor no está aquí, lo mejor está por venir. Lo mejor está adelante. El Señor ya viene, hermano, nuevamente en su segunda venida. Así que con frecuencia los cristianos sienten y sabemos que son justificados, somos salvos, sí, por Dios, aunque madurar en la fe depende completamente de nosotros. Por eso, hasta que todos lleguemos a la estatura conforme a tu fe te sea hecho. ¿De qué te habla conforme a tu fe te sea hecho? Dime. Porque hay diferente nivel de fe, ¿cierto? Yo creo que en esta congregación hay muchos hermanos de fe, pero también habemos hermanos que quizá nuestra fe no es tan grande, y por eso día con día le decimos: Señor, aumenta mi fe,
Que yo pueda no desviar mis ojos de ti, Señor, y no olvidar ninguno de tus beneficios. Así como me libraste de esta, Señor, también me puedes ayudar en ese temor que tengo, en ese conflicto que tengo. Señor, yo lo he podido experimentar. Hazte presente nuevamente en mi vida. Ayúdame a ver, porque soy incrédulo. Los cristianos desempeñan un papel en su propia madurez a través de la obediencia. Dios nos permite por ese libre albedrío, por eso la libre toma de decisión, y el Señor nos respeta. Así que la obediencia, sin embargo, es Dios quien en la última instancia nos hace madurar en esa fe, según Filipenses 2:12. A ver, vamos por favor allá, Filipenses 2:12. ¿Y qué dice? Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino muchos más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y vamos a acompañar esto, por favor, con Romanos 8. Romanos 8 también, versículo 9. Y dice, Romanos 8, allí un poquito al 9. Versículo 9: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso les decía hace ratito, las personas que se preguntan: Señor, ¿por qué estoy viviendo mal? ¿Por qué esto que no te agrada lo hago? Pero aquella persona que no es de Cristo ni siquiera está preguntándose, ni siquiera está inquieto en si le está agradando a Dios o no. ¿Sigues conmigo? Dios está en ti, hermano. No tengas temor, no tengas duda de que Dios mora en ti cuando tú le recibiste en tu corazón. Que tú estés actuando mal y estés tomando malas decisiones, o estés actuando bien, eso depende del Espíritu, si es que mora en ti. Lo acabamos de leer en el verso 9. Y al final entonces termina diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Pero si Cristo está, verso 10, en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y siguiente la soberanía de Dios, incluso observa, supervisa y tiene control de nuestro pecado y rebelión, y los utiliza para hacernos madurar entonces en nuestro caminar, en nuestro día a día, en esa fe. Podemos confiar entonces en que Él que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. ¿Y qué quiere decir perfeccionará? ¿Que ya somos? ¿Que ya estamos? ¿Que ya terminó? ¿Que ya no hay más que hacer en nosotros? Por eso, papás, debemos entender, a veces queremos en nuestros hijos hacer adultitos, hacer ya unos adolescentes maduros de 30 años, cuando todavía no ha entrado y sigue en ese proceso, en donde tiene que conocer y experimentar a su propio Dios, aún, déjame decirlo entre paréntesis, aún en sus errores, así como nosotros, que no quisiéramos que pasaran. Me acuerdo cuando me decían: es que tienes que llegar a cierta hora. Y yo decía: ay, papá tan intransigente. Hasta las 10 tienes de hora de llegada. Que sean a las 11, ni tú ni yo, hasta las 10. Y ahora que vemos tanta maldad y tanto vicio y todo lo que prevalece,
Y ahora que estamos del otro lado, ahora entendemos el por qué los papás nos decían: no estés a altas horas, y ya van bien tomados, y ya van bien locos, y ya traen, porque ya está oscuro, ahí las fuscas. Y no, pero el hijo es Juan Camaney. Porque a eso se le llama que adolecen, que les falta sabiduría. Y a ti, joven, solamente te pide el Señor: honra a tu padre y a tu madre, y serás y tendrás larga vida. Pero a veces no lo entendemos. Nuestra justificación, santificación y glorificación final está en manos de nuestro Dios soberano, de acuerdo con su plan desde la eternidad hasta la eternidad. Y la soberanía de Dios también influye en nuestra toma de decisiones, como lo acabamos de leer. Ya que Dios tiene el control, no hay necesidad de que los que amamos a Dios estén prácticamente paralizados por la indecisión. A veces sí puede venir a tu vida la duda. A veces sí es bueno preguntar: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto es lo que quieres para mi vida? Pero ¿cómo es que Dios te va a confirmar si es de Él o no? Sabemos que Él pone en nosotros su Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu, una de las características es la paz. Porque el mismo Espíritu se va a encargar de inquietarte en tu corazón: no lo estás haciendo correctamente, no es por allí. Solo obedece. Y hay tantas cosas cuando Dios nos permite en esa multitud de consejeros. ¿Tienes duda? ¿Has tenido duda? Es bueno que vengas a preguntar. ¿Cuántos han tenido problemas por sus decisiones inmediatas? ¿Y cuántos han sido o les han visto la cara, por ejemplo? Alguien que por ahí le escribió y: oye, tío, mándame 5,000 pesos. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos pensaban que no les iba a pasar y de repente se ven ya envueltos ahí en una llamada telefónica? A ver si ayúdenme levantando su mano. O en una llamada, o con un vecino, o con un primo. Son pocos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias por su honestidad, gracias. Gracias en casita también que levantaron la mano, ya los vi. Y fíjense, por aquí adelante alguien levantó la mano que lleva toda una trayectoria y todo. Y también podemos caer en eso, ¿cierto o no? No, ya nos la sabemos de todas, todas. A mí no me van a ver la cara. Y caemos. Porque a veces nos sentimos tan seguros y tan firmes de decir: yo estoy seguro que si hago esto va a pasar esto. A lo mejor no en una llamada, pero a lo mejor en una inversión. ¿Cuántos dijeron: yo le voy a meter al melate? Vas a ver, porque aquí está, tú confía, viejita, le vamos a meter 50,000 pesos al rascadito, no sé cómo se llama, melate, ¿sí está bien? O la lotería. Y ahí estás confiando, ¿no? Y vas a ver que va a ser de Dios, porque cuando me caiga la lotería voy a ver por los pobres, voy a dar a las misiones, hasta el Cotec voy a estar dando. Esto es de Dios. Cuando estamos pensando egoístamente para nuestros placeres, allí no está Dios. Mucho menos cuando no lo consultas, mucho menos cuando Dios ya habló a través de ti con tu esposita y te dijo: no, viejito. Es más sensata, ¿verdad, la viejita? Que uno que se encapricha y dice: no, es que ya me dijeron, aquí es donde, mira, vamos a comprar 5 carros y los metemos de Uber. Les voy a abrir mi corazón. Cuando el Señor me permitió salir de la escuela y me dieron una parte proporcional, y yo dije: voy a comprar un carro. Muchos se enteraron y compré un carro y lo metí a trabajar. Y ahí estaba en ese momento, ya siendo diácono de esta congregación, y estaba en ese momento: Señor, es que es el patrimonio de los hijos, y es que tú los vas a bendecir, y lo voy a meter a trabajar para yo no perder tiempo de las cosas del Señor, y lo voy a dar a trabajar. Y a la vuelta de la esquina, creo que no pasó ni 6 meses,
cuando un 31 de diciembre a las 9 de la noche me habla por teléfono el trabajador y me dice: me acaban de chocar y es pérdida total. ¿Qué te parece? Pero ahí nos vemos envueltos, ¿verdad? Creyendo y poniendo nuestra confianza en las cosas materiales. Yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero Dios sí sabe. Porque Dios te está guardando, Dios está previniendo aún tus decisiones que vas a tomar el día de mañana. ¿Siguen conmigo? Porque a veces, y engañoso es el corazón, ¿y qué? Y perverso, mis amados, perverso. Que cuando nosotros decimos sí me va a salir, Dios dice: ay, hijo, ay, mi hijito chulo, pide consejo, ve con las autoridades. Ustedes tienen 5 pastores. Bueno, si uno te dice una cosa y el otro te dice otra cosa, ve con los otros 3. Consulta, métete en oración, lee la palabra. Hay tantos medios de gracia por el cual Dios, de que te habla, te habla. Pero muchos espositos, ya Dios te habló, y a veces cerramos nuestros oídos a lo que ya Dios nos dijo cuando usó a nuestra esposa, dicho sea de paso. Las decisiones que podemos y debemos tomar en la vida pueden hacerse sin temor, cuando confiamos en que son y Dios tiene el control absoluto en su soberanía. Esta confianza nos permite, por fe, saber que nuestro amado Dios ve todo el panorama y está obrando. Cuando cantamos, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no te puedas sentir, estás obrando. Pero somos ansiosos, mis amados, saber que nuestro amoroso Padre ve todo el panorama y que está obrando, y todo para nuestro bien, y todo para que su gloria sea manifiesta. Asimismo, la soberanía de Dios nos da la convicción. Él, a través de su Espíritu, nos va a convencer. Cuando comprendemos lo poderoso que es Dios y que nada puede frustrar sus propósitos, no necesitamos dudar de nuestra salvación, de nuestro lugar en su corazón y de nuestro destino eterno. No necesitamos temer el fracaso final o la destrucción definitiva. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahí nada más, unos versículos antes de donde estás. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Eso es lo que te dice el Señor. No tengas temor, no tengas duda, no tengas miedo. La soberanía de Dios, de forma que en su soberanía Dios se ha encargado de que la Biblia se transmita también y se haga presente en nuestros corazones. Pero también a lo largo de los siglos, desde las copias a mano, desde los manuscritos originales, hasta las numerosas traducciones impresas ya en nuestros días que tenemos en nuestro actual momento. Él la ha mantenido libre de errores, distorsiones, contradicciones, convirtiéndola sin duda en el documento antiguo que se ha reproducido con mayor exactitud. Y quiero terminar con esto, hermano. Cuando Dios nos dice que nos dejó su palabra, muchos han cuestionado que es palabra de hombre, porque fue la Biblia escrita por hombres. Es mano de Dios. Nada más porque lo dice nuestro himno nacional, porque por el dedo de Dios se escribió, ¿verdad? Hermano, Dios puso en los corazones, cuando ellos fueron viviendo con Jesucristo a lo largo del Nuevo Testamento, en las epístolas, en las cartas, lo que tú y yo necesitábamos saber de la historia, pero lo que tú y yo necesitábamos de Cristo. Lo más importante no es leerla. Mira, mi amado hermano, no estoy diciendo herejías, escúchame bien. Lo más importante no es que un cristiano lleve la Biblia bajo su brazo. Lo más importante es que tú y yo vivamos el Evangelio, que tú y yo seamos
ejemplo de Jesucristo en este mundo caído. Esa soberanía que Dios quiere y que te quiere utilizar a ti y que me quiere utilizar a mí, Dios quiere que lo pongamos por obra. ¿De qué sirve aquella persona que pasa horas orando, horas leyendo la Biblia? Y no estoy diciéndote que no lo hagas, al contrario, hemos instado a que lo hagas, a que no lo dejes de hacer, porque eso es vida para nuestra vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos a Cristo nuevamente. Pero lo más importante no es que tú vengas a la iglesia, que tú ores, que tú la traigas bajo tu brazo, sino que lo pongas en práctica. ¿Cómo? Amando. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo? Sujetándote. ¿Cómo? Callando. ¿Cómo? Respetando. ¿Cómo? Y ponle. Solamente cité algunos puntos que son importantes, pero tú sabes más que nadie. Tú y Dios saben quién es, y pon tu nombre. ¿Cómo es? Y pon tu nombre. ¿Eres astuto? ¿Le ves la cara al pastor? ¿Le ves la cara a tu esposa, esposo? ¿Te ocultas? En su soberanía no podemos ocultarnos de Dios. Tú y yo no le podemos ver la cara a Dios. Pueden haber establecidas principios en esta congregación aún, pero el único que le entrega cuentas a Dios eres tú. Aquí adentro pueden haber reglas y van a seguir habiendo reglas en la iglesia local, pero lo que tú hagas de la puerta para afuera es solamente tú con Dios. Y Dios te va a demandar lo que tú hagas. Dios me va a demandar lo que yo haga. Por eso seamos temerosos del Señor, no movidos en nuestra carne, no movidos en nuestros deseos, no queriendo que se cumpla mi berrinche y mi capricho y mi voluntad, sino que le diga: Señor, esto viene de ti, confírmame, dame paz, guíame, muéstrame, enséñame tu voluntad, dime el camino, el sendero por el cual debo andar, y yo voy a ir derechito, Señor. Pero mira, si aún crees que yo me voy a desviar, Señor, llévame de la mano, no permitas. ¿Crees que es parte de su voluntad que tú y yo le pidamos al Señor? Señor, no me sueltes. Señor, guíame. Aún, Señor, perdóname de aquellos pecados que estoy cegado, que no veo. Y perdóname y vuélveme a meter al redil, Señor. Y vuelve a que yo tome ese camino, esa causa, Señor. En mucho le hemos fallado al Señor, tú y yo, hermano amado. Pero Él, que es lento para la ira, Él que es grande en misericordia. Cuando dice que es lento, no quiere decir que no tiene ira. Él se aira, pero es lento. Por muchos hermanos Dios ha tenido mucha misericordia, por otros ha tenido más, pero por todos tiene misericordia. Si tú y yo podemos reconocer que nos hemos desviado en ocasiones, en nuestras malas decisiones, por egoístas, por orgullosos, y hoy tú vienes con toda honestidad y con tu corazón en la mano y le dices: Señor, es verdad, yo he sido egoísta, pero quiero alcanzar tu misericordia, quiero alcanzar esa soberanía, quiero alcanzar tu amor, quiero alcanzar tu perdón, quiero alcanzar tu gracia, quiero alcanzar tu favor. Dios está muy interesado. Dios es el más interesado en mostrar su gracia y su favor a favor de ti. ¿Te imaginas que no fuera así? Si lo dio todo Dios, dio su único hijo, lo más preciado que Él tenía. ¿Tú crees que no le dolió? ¿Tú crees que no estaba sufriendo ver a su hijo, que Él mismo entregó su vida por ti y por mí? Pero nosotros
Y es nuestra responsabilidad y nuestra labor no darle la espalda, sino decirle: sí, Señor, mira, sí me cuesta trabajo porque sigo de carnal, pero quiero menguar, quiero amar y respetar a mi esposa más. Quiero conducir a mi familia con integridad y santidad a ti, Señor. Pero primeramente guía mi vida. Que mi vida sea la consecuencia de tu salvación y tu presencia en mi corazón. Y es que puede ser devastador lo que te está pasando hoy, mi hermano. Sí, es verdad. Puede ser muy grande lo que tú estás viviendo. Quizá esto no estaba en tus planes, pero Dios es soberano. Y no importa el tiempo que le lleve, pero aquí lo importante es cuántas veces te ves acabado. Lo importante no es cuántas veces estés derrotado, cuántas veces estés padeciendo, cuántas veces pecaste, cuántas veces fallaste, sino de esas cuántas veces le creíste a Dios y te levantaste. Cuántas veces le dejaste actuar en tu vida. Cuántas veces moriste a tu yo, a tus anhelos. Cuántas veces te callaste y le dejaste a Dios que Él tomara control de esa situación. Eso es lo importante. Lo importante entonces es cuántas veces Dios te levanta, te sana, te restaura, te consuela y te hace de nuevo, porque Él hace todas las cosas nuevas. Cierra tus ojos, mi amado hermano. Ponte a cuentas con el Señor ahí en donde estás. Él hace todo nuevo. Señor, somos vasijas rotas. Somos aquellos elementos, Señor, quebrados, rotos por diferentes situaciones, aún por nuestra irresponsabilidad, nuestras malas caminos, pensamientos y cómo obramos, Señor. Somos esas vasijas rotas, pero que están en las manos del alfarero, Señor. Y lo que tú como ese alfarero estás diseñando, Dios, como ese arquitecto, como ese alfarero que hace perfecto, Dios, los surcos, los acabados. Haz de nuestras vidas, Señor, en tu soberanía. Nuestra mente no entiende. Estamos limitados, Señor. Entendemos que tu palabra dice, Señor, que todo lo que tú quieres en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, Señor, tú lo haces. Pero en Cristo, Señor, también fuimos hechos herederos. Nosotros fuimos sí predestinados, Dios, por ti. Y eso fue según tu plan. Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, Padre. Porque todas las cosas provienen de ti, pero son de ti y son para ti, Señor. Nosotros somos tuyos, fuimos comprados a precio de sangre. Por eso haz que apartemos nuestra vida para ti. Gracias porque en tu soberanía, Señor, te acordaste de nosotros también. Gracias por no dejarnos en nuestro pecado, no dejarnos, Señor, en ese hoyo profundo, sino haber alcanzado nuestras vidas. Y ahora inquieta nuestros corazones, Señor, para caminar de tu mano, no alejados de tu mano. No queremos ir a la deriva, Señor, porque eso es lo que el mundo da en consecuencia cuando nos alejamos de ti, sino todo lo contrario. Queremos ir sí de prueba en prueba, sí de lucha en lucha, Señor, pero también de victoria en victoria, tomados de tu mano, Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda del camino por el cual tú has trazado, Señor, y que juntos lleguemos a esa meta, cumpliendo tu designio, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús.
Sproul escribió: Dios es el único que te sostiene, ya sea que un ejército te persiga o que estés acostado en tu cama. Dios sostiene cada respiro que tú das. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y como lo leímos en el Salmo 103, desde el verso 1 hasta el verso 22,